Bienvenido. Esto es Independencia Colectiva, un programa con un gran sentido patriótico, un profundo sentimiento nacionalista, amor por la patria, amor por la Argentina, amor por los argentinos, amor por la patria nacionalista argentina. Esto es, y así comienza Independencia Colectiva. Más música, te acompañamos más todo el día. Estamos más cerca tuyo y te contamos más que nadie lo que pasa. Sónica Más, la radio más en todo. Lo peor ya pasó, dijo el presidente al iniciar la semana el día lunes. ¿Lo peor ya pasó, Milei? ¿O lo peor está por venir? De esta manera arrancó el presidente brindando una cadena nacional donde mandó al Congreso el presupuesto 2026. Era hora, Milei, era hora que envíe el presupuesto al Congreso Nacional. La realidad es que usted hace 2 años que nos tiene a todos los argentinos sin presupuesto. Usted hace 2 años que toma decisiones sin que el presupuesto esté aprobado por el Congreso de la Nación como indica la ley. Usted brindó en cadena nacional un presupuesto ficticio, señor presidente, porque dice en el presupuesto que envió que el dólar iba a permanecer estable en la franja de los 1.400 pesos. Señor presidente, le quiero informar que después de una semana de su anuncio, el dólar está 1.515 pesos. ¿A dónde nos lleva, señor presidente? ¿Por qué no escucha al pueblo argentino, que le está pidiendo a gritos y en la calle que cambie el rumbo económico? Que cambie el rumbo económico de país. Usted tiene un plan de negocio financiero, no un plan económico para el pueblo argentino. El pueblo argentino ya no aguanta más, señor presidente, y se lo demostró esta semana, el día miércoles, masivamente saliendo a las calles a defender sus derechos. Tenemos una foto, señor presidente, tenemos una foto donde muestra la plaza llena, la plaza repleta, señor presidente. La plaza llena y repleta de trabajadores, de estudiantes, de argentinos, de maestros, de docentes, de educadores de la salud, que forman al pueblo argentino. La salud pública salió en defensa propia. Usted lo que está haciendo es de financiar la salud pública. Y gracias a los diputados que han votado el veto que usted envió, en contra del veto que usted envió, para defender el salario de los trabajadores, el salario del pueblo argentino. El pueblo argentino la está pasando mal, señor presidente. Usted se enoja con el pueblo porque dice que no respetan el equilibrio fiscal. ¿Y usted lo respetó, señor presidente, cuando le bajó las retenciones al campo? Porque me parece que al bajar las retenciones al campo, usted lo que está haciendo es garantizando las ganancias, las extraordinarias ganancias que tiene el sector agropecuario, donde usted ya no recauda más por ese lado. Y pretende recaudar a través del pueblo argentino, a través del sufrimiento del pueblo argentino. Entonces, eso también afecta el desequilibrio fiscal. Bajar las retenciones debería afectar el desequilibrio fiscal. Pero usted no, presidente. ¿Sabe por qué? Porque usted vino a gobernar para los más ricos. En su concepto vino a gobernar para llenarle los bolsillos a los que más tienen, en desmedro de los que menos tienen. Usted está haciendo una política financiera de negocio y Caputo, su presidente, su ministro de Economía, dice que se quiere ir. Campeón, vende campeón, para que yo la pueda juntar y me pueda ir. Esa es la lógica. Pero el pueblo ya se dio cuenta
El pueblo ya sabe cuál es su plan financiero, económico, de negocios. Usted está garantizando las ganancias de las empresas más ricas del país. Usted lo que está haciendo es garantizarle a Peter Lamela, que ahora es embajador efectivo, porque ayer salió en el boletín oficial de los Estados Unidos, de que el embajador Peter Lamela, que viene a vender, a comprar los recursos estratégicos naturales que nosotros tenemos, viene a hacer negocio con cada gobernador, porque ya lo advirtió y ya lo dijo. La realidad es que usted está llevando al país a un caos económico, político y social mayor que el 2001. Pero el pueblo está de pie. El pueblo argentino está de pie, sale a defender sus derechos. Y está consciente. El pueblo argentino es consciente. Un montón de carteles, señor presidente, donde dicen que ustedes lo llaman adoctrinamiento, pero es formación cívica. Un pueblo leído jamás será sometido. Vi carteles así, presidente. Vi carteles donde le decían, por favor, déjenos comer. Priorice la comida de los argentinos. Argentinos que la están pasando mal, que tienen hambre. Escucha el pueblo, señor presidente, que a través de los votos le dio un mensaje. Escucha el pueblo, señor presidente, que a través de una movilización popular le está dando un mensaje. Nosotros no somos rivales de ustedes. Nosotros somos argentinos, que queremos un salario digno, que queremos tener un poder adquisitivo para poder ir de vacaciones con nuestra familia, que queremos comer en nuestra casa y no en un comedor comunitario. Señor presidente, si usted recorre un poco la Argentina, se va a dar cuenta que el sistema de salud está quebrado. Y eso es porque usted desfinanció el sistema de salud. Lo mismo quiere hacer con las universidades. Inventa un presupuesto ficticio. ¿Quién de todos los argentinos le va a creer el plan que usted tiene de los 1.400, el dólar pisado va a ser si ahora una semana después está 1.550? Señor presidente, el pueblo despertó. Señor presidente, el pueblo tiene conciencia. Señor presidente, el pueblo le dijo basta, hasta acá. Dese cuenta o dé un paso al costado. No queremos fomentar eso, porque institucionalmente usted tiene que llegar hasta el 2027. Pero tenga en cuenta lo que le marca el pueblo. El pueblo pide que le gobiernen para el pueblo lo que es del pueblo, porque el pueblo se lo ganó con esfuerzo y sacrificio y trabajo. Esto es independencia colectiva. Forma de pensar la realidad nos interesa. Sónica Más. Sónica Más. Un punto en común entre vos y nosotros. Nunca dejes que nadie te diga lo que tenés que pensar, y menos lo que tenés que decir. Aprende de nosotros. Sónica Más. Sónica Más. Decimos lo que pensamos, porque pensamos lo que decimos. Bienvenido, esto es Independencia Colectiva. Hoy tenemos un invitado de lujo, Matías Cáceres, universitario, politólogo, investigador, oriundo de Fiorito. Dicen que el pueblo nunca llega a las universidades. Y acá está el ejemplo claro de que el pueblo trabajador, el pueblo humilde sí que llega a las universidades. Matías, muchas gracias por venir. Gracias, Gabo, por la invitación, por el espacio. Me parece importante reflexionar sobre la coyuntura política en el momento que estamos viviendo, así que te agradezco la invitación. Para mí es un placer y un honor. Nos conocimos en una charla política de la 17 de octubre de UPCN, donde en esa charla planteábamos los diferentes temas en cuanto a la política que se implementa en Buenos Aires a raíz de la elección que hubo hace 2 o 3 domingos pasados atrás. ¿Cómo ves la elección que se hizo en la provincia de Buenos Aires y qué repercusión tiene eso a nivel nacional? Bueno, primero que nada me parece que es importante rescatar la victoria del peronismo por tanta diferencia con respecto a la Libertad Avanza. Me parece que esos 14 puntos de alguna manera dan una bocanada, un aire de respiro, ¿no?, a la situación política que veníamos teniendo, también de alguna manera marcándole un límite, ¿no? A alguien le tenía que parar el carro, ¿no?, frenarle el carro a Milei, que venía envalentonado, un poco porque había ganado las presidenciales con mucho apoyo popular, había asumido su presidencia con una legitimidad que se instaló de alguna manera en los medios de comunicación, ¿no?, intentando construir un sentido común opuestos a los valores del peronismo, pero que de alguna manera encontraba consonancia en la sociedad, una sociedad también cansada y agotada de la partidocracia tradicional, de los dirigentes políticos clásicos y de la dirigencia que
bueno, que tantos años lo defraudó y que de alguna manera esa misma sociedad, enojado con la política clásica, encuentra en Milei una salida política distinta, ¿no? Parándose del lado del outsider, de alguien que venía por afuera de la política, de alguien que venía a combatir la casta y todos los males de nuestro país. Yo creo que con ese discurso mentiroso, maligno, ¿no? Dañino, la sociedad le puso su voto de confianza, lo acompañó, y Milei se encargó de defraudarlo, ¿no? Hizo todo lo posible y hasta lo imposible para perder las elecciones, porque todas las medidas políticas y económicas que tomó en su gestión, en este año y medio que viene llevando como Javier Milei como presidente, la verdad que lo único que hizo es ir en contra de los intereses de nuestro pueblo trabajador, y ese mismo pueblo le pasó factura en las elecciones de septiembre. Sí me parece que hay que destacar, yo creo que la crisis económica que estamos viviendo, crisis económica pero también crisis política y de representación, lo que hizo fue movilizar a los sectores más cercanos del peronismo en torno a las votaciones, digamos, lo que hizo fue movilizar el voto peronista, y en paralelo lo que hizo fue desmovilizar al voto de la Libertad Avanza. Lo que vemos en las elecciones de septiembre es que el peronismo logró mantener y quizás aumentar un poco en comparación con las legislativas del 2021, su votante leal, ¿no? que fue a votar al peronismo y en contra de las medidas que viene llevando adelante, o el programa político que lleva adelante el gobierno de Javier Milei. Y en contraposición, Milei logró sostener el votante más antiperonista, ¿no? El votante que históricamente estuvo ligado a sectores de derecha, a sectores conservadores, y en estos últimos años o estas últimas décadas a los sectores del PRO y de Macri. Ese votante logró retenerlo, pero el votante genuino de la Libertad Avanza, el que lo votó confiando en que iba a cambiar la política nacional por este discurso que tenía Milei, anticasta, ¿no? Anticorrupción, antipolítica clásica, me parece que lo que hizo fue desmovilizarse, quedarse en su casa, no ir a votarlo y de esa manera manifestar políticamente, manifestar electoralmente que el programa político y económico de Milei no es el correcto, justamente porque está tocando el bolsillo de los sectores trabajadores. Algo que hablábamos ayer y que me parece que cada vez queda más claro es que Milei había tenido mucho sustento en los sectores populares, en los sectores populosos, en los sectores trabajadores, en los barrios populares, un poco por esto que decíamos anteriormente, de venir de un sector distinto, de ir en contra de la política clásica y tradicional, y que hoy decide no acompañarlo. Ahora, tiene que haber cierta preocupación para mí, o un llamado de atención para mí por parte del peronismo, de decir, bueno, ¿por qué a ese votante descontento con Javier Milei todavía no se traduce en un voto peronista? Yo creo que el peronismo tiene, de cara a octubre y de cara al 2027, no las presidenciales, que todavía falta mucho, este país es un país vertiginoso y las cosas cambian de un día para el otro, pero tiene el desafío de pensar cómo seducir políticamente a ese electorado descontento con Javier Milei, pero que también está enojado con nosotros, con el peronismo, y que no encontramos la manera de hablarle de alguna manera, ¿no? Me parece que ese es el escenario que hoy tenemos. Me parece que tenemos que estar contentos porque fue una victoria del peronismo y una victoria de nuestro pueblo frenar la avanzada de Milei, demostrar que el camino que está tomando el gobierno nacional no es el correcto, y empezar a posicionar al peronismo como una alternativa política, una salida política de cara a octubre y de cara a las presidenciales de 2027. Hablas de una crisis de representación, y yo le agrego también la palabra interpretación, porque lo vimos ayer quizás en una charla, cada uno tiene una forma de interpretar el peronismo de diferente manera. ¿Cuál sería la manera de poder ser representativo y poder interpretar la mejor manera al pueblo? ¿Qué es lo que el pueblo espera de los representantes políticos? Bueno, yo le agrego un tercer concepto. Vos decís, o decimos que hay crisis de representación. Vos agregás que hay crisis de interpretación. Me parece excelente y ahora podemos profundizar sobre eso. Agregaría también que hay ausencia de expresión, ¿no? Política. Y me parece que la salida es justamente que esa ausencia se rompa y aparezca y emerjan figuras políticas que expresen a su pueblo. Perón decía que el mejor conductor es aquel que sale de nuestro pueblo, que piensa y siente como nuestro pueblo. Entonces me parece que no hay nada mejor que la expresión política surgida desde los mismos sectores de nuestro pueblo, los sectores trabajadores, los sectores de los barrios populares, los sectores estudiantiles, los sectores sindicales. Me parece que hay que empezar a correrse de la representación, más entendido en términos clásicos, ¿no? Como el dirigente político que hace carrera política y representa lo que vos, el lugar de donde vos venís, de donde vos sentís. Yo veo a toda la vertiente de dirigentes políticos, ¿no? Yo como alguien que vengo de los sectores populares, de los barrios populares, y no veo en ninguno de ellos representación, mucho menos expresión. Y hago una salvedad con esto, porque en las listas de octubre hay una compañera de los barrios populares que sí expresa, pero expresa porque viene de los barrios populares, que es Fernanda Miño, que fue la ex titular de la Secretaría de Integración Ciudadana, una mujer peronista, católica, que viene de los barrios populares, que vive en Villa La Cava y que siempre piensa política
desde y para los sectores populares. Algo parecido pasa con la intendenta Moreno, por ejemplo, que es Mariel Fernández, que también proviene de los sectores trabajadores, viene de una experiencia de las organizaciones sociales, pero me parece que las formas más enriquecidas de hacer política es cuando sucede eso, digamos, ¿no? Cuando se rompe esa barrera y los sectores trabajadores, los sectores populares, los sectores que vienen sufriendo la desigualdad, que lamentablemente estamos sumergidos como país, logran ser protagonistas de la política, ¿no? Y pasa también con el mundo sindical. A mí me parece que la gremialidad y lo sindical va a, de alguna manera, expresar los intereses de los trabajadores cuando sean los propios trabajadores quienes asuman, y vemos una avanzada sobre eso hoy, y ayer fue una clara demostración de eso, pero viene pasándose un tiempo de que cada vez son más compañeros y compañeras que también, si bien no quiero ponerlo en una cuestión etaria, porque el trasvasamiento generacional me parece que en este caso no sé si hace mucha mella, porque en realidad la renovación política no tiene que ver con una cuestión de edad, sino más bien una cuestión de práctica política, pero sí veo cada vez más pibes jóvenes que empiezan a participar políticamente y gremialmente en busca de intentar romper con esta lógica en la cual estamos hace mucho tiempo y que nos hizo perder en 2015 las elecciones nacionales y nos hizo perder en 2019, pero también en 2023, pero nos hizo tener un mal gobierno en la gestión de Alberto Fernández. Parece que hay muchas cosas que hay que cambiar. Esto que vos decís con respecto a la interpretación, ¿no? ¿A qué hablamos cuando hablamos de interpretación? Bueno, tiene que ver con poner arriba de la mesa la agenda mayoritaria de nuestro país. ¿Cuál es la agenda mayoritaria de nuestro país? Bueno, es la agenda de los trabajadores. Es que no llegan a fin de mes. Es que tienen que esperar 2 horas para tomarse un colectivo y cuando viene el bondi está lleno. Es que no tienen asfalto en su casa. Es que se quedan sin luz. Es que viven en lugares que son inseguros. Es porque la mitad del país trabaja en la informalidad, no tiene un convenio colectivo que lo defienda, no tiene derechos laborales. Me parece que ahí está el punto de inflexión, ¿no? De la política en general y del peronismo, ¿no? Que es volver a poner en el centro de la escena como protagonista de la política al trabajador. Si hacemos eso, es tan simple y tan sencillo como volver a expresar, representar e interpretar cuáles son las demandas y necesidades que tiene nuestro pueblo trabajador, que eso es la mayoría de nuestro país, ¿sí? Sin duda que no quiero escapar a otros espacios, como por ejemplo, hablábamos anteriormente, que es el sector estudiantil, que también es mayoritario, también hay que expresar esa demanda. Bueno, lo vimos con el rechazo al veto anteayer, ¿no? En torno al financiamiento educativo. Lo mismo pasa con la salud, con el rechazo al veto de Javier Milei sobre la emergencia pediátrica. Vos decías recientemente que el dólar se estaba yendo por encima de los 1.500 pesos y solo ayer salieron a quemar reservas en una cantidad que significaba la emergencia pediátrica de todo un año. Una locura. Es una locura, ¿no? Y también vemos ahí dónde se pone el centro de atención, ¿no? Vos decías, para mantener el dólar baratito. Efectivamente, los tipos prefieren tener el dólar barato para seguir metido en la timba financiera y para seguir representando los intereses de Toto Caputo y sus amigos, y no en los intereses de la gran mayoría que, por ejemplo, utilizan la salud pública, utilizan el Garrahan, van a la Universidad de Buenos Aires a estudiar, ¿no? Que buscan un futuro mejor, buscan crecer, proyectarse. Bueno, me parece que cuando el peronismo hable de esos temas es cuando nos va a ir bien, digamos, ¿no? Y cuando sean representantes o expresiones de esos sectores los que lleguen a los lugares de toma de decisiones, cuando las cosas se van a cambiar, digamos, el rumbo de nuestro país va a cambiar. Nadie mejor que el pueblo para defender al pueblo. Y me quedo con ese concepto en el análisis que vos hacés, que me parece bastante certero. ¿Qué es lo que ves vos que falta genuinamente para hacer ese clic, esa renovación? Porque yo veo que siempre se discute de nombres, pero no de plan y de programa, ni qué es lo que se va a hacer con tal o cual cosa o en cual tal área. Tiene que haber sí o sí, porque se necesita urgentemente, el pueblo lo pide a gritos, no una cara bonita, sino qué programa, qué proyecto, qué ideas se van a llevar adelante. Bien, bueno, primero me parece sustancial esto que decís vos, ¿no? Es algo, una demanda que el pueblo lo pide a gritos, y lo vemos y lo escuchamos todo, ¿no? Es algo, una necesidad que tiene la sociedad argentina, la de empezar a discutir un proyecto de país, un modelo de país. ¿Cómo queremos que sea nuestro país de acá a 10, 20, 50 años? Queremos que sea un modelo productivo, queremos que se desarrollen las industrias, queremos que se desarrolle el sector científico de nuestro país, la tecnología, queremos trabajos en condiciones dignas, queremos mayores derechos para el sector de trabajadores, queremos que las infancias crezcan libres y que crezcan felices, ¿no? Que puedan acceder a una salud pública de calidad, que puedan acceder a una educación también de calidad. Esto que decís vos también está relacionado con la idea de un programa político, y que me parece que hoy la clase política argentina se tiene que empezar a dar cuenta de que lo que efectivamente no hay que discutir es lo que decías vos recién, los nombres, ¿no? A nadie le importa si va Pepito, si va Menguito, si es Milei, si es Kicillof, si es Cristina, si es Bianco, si es Máximo Kirchner. Lo que los argentinos y argentinas quieren es un proyecto de país que les permita llegar a fin de mes holgadamente, tener vacaciones, vivir dignamente, crecer
familiarmente, tener un proyecto familiar, un proyecto individual, pero también un proyecto colectivo, que el barrio crezca, que su trabajo esté en mejores condiciones, que a la empresa le vaya bien, que la pyme crezca, ¿no? Me parece que cuando el proyecto de país contemple todas esas demandas, esas necesidades, es cuando nuestro país va a salir adelante y vamos a tener una nación próspera, y también es el gran desafío que tiene el peronismo por venir. Y la realidad es que como peronista confío en que nosotros tenemos la capacidad de readecuarnos nuevamente, ¿no? Y también modernizarnos a las demandas que existen hoy en día, porque, por ejemplo, con el boom de las nuevas tecnologías, de los medios de comunicación, de las plataformas y de las aplicaciones, hay un mundo del trabajo nuevo que el peronismo tiene que actualizarse para, como decía vos anteriormente, interpretar, ¿no? Y dar soluciones y respuestas concretas, eficientes y fehacientes a esos problemas en particular, ¿no? Hoy vemos a una juventud sumergida en el trabajo de plataforma. Bueno, el peronismo tiene que actualizarse para dar una respuesta a esa demanda. Pero ¿cómo el peronismo va a lograr eso? Bueno, sin duda que sumando, ¿no? a nuestra plataforma política a esos sectores. ¿Cómo vamos a pensar, por ejemplo, la integración suburbana de los barrios populares? ¿Cómo vamos a pensar la urbanización de las villas y los asentamientos? Bueno, sentando a los vecinos que viven en esos barrios populares para pensar cómo urbanizarlos, haciendo protagonistas de sus destinos a quienes sufren las injusticias. ¿Cómo vamos a pensar una política destinada a la economía de plataformas si no sentamos a los pibes que laburan en Rappi o que laburan en Uber a pensar esa política, ¿no? ¿Cómo vamos a pensar una política de seguridad si no sumamos, al pensar ese programa político, a los policías, ¿no? Y acá hay algo que conversábamos ayer también, ¿no? Yo no le quiero escapar a la discusión en torno a la seguridad. A mí me pasa en el barrio que nos da miedo salir a la calle porque tengo miedo que nos choreen, ¿no? Y la discusión de la seguridad estuvo sin duda sumergido dentro de la lógica de discutir la violencia institucional y el gatillo fácil, que me parece importantísimo y hay que darla, porque quienes más lo sufrimos somos los que tenemos portación de cara. Pero que no podemos no discutir, por ejemplo, qué pasa con los pibes que están saliendo a chorear, ¿no? Uno tiene, y qué pasa también con el cana que cobra un sueldo mísero porque no llega a fin de mes, no tiene el equipamiento ni los insumos adecuados, tampoco tiene la formación adecuada, ¿no? Y no tiene también infraestructura, porque las comisarías están abarrotadas, porque están caídas a pedazos. Digo, lo mismo pasa cuando discutimos la salud, cuando discutimos la educación y vemos que las escuelas se caen a pedazos, que los docentes cobran $2.50 pesos, que no hay insumos, que no está metida la tecnología dentro de las escuelas y que hoy el mundo está atravesado por las inteligencias artificiales, el uso de los celulares y demás, y que no nos podemos adecuar a ese nuevo mundo. Bueno, me parece que el peronismo tiene que hacer caso a esas circunstancias nuevas que tenemos como país, y confío en que lo va a hacer. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, poniendo en tensión esto, que los militantes, los que somos militantes, como los que estamos acá hoy, o los que estuvimos ayer en el encuentro ahí con los compañeros y compañeras de UPCN, empecemos a poner arriba de la mesa esa agenda. Si los militantes no somos rebeldes y no empezamos a tensionar y a problematizar todo esto, lamentablemente las cosas van a seguir siendo igual. Yo confío en la capacidad que tenemos los que somos militantes, los que venimos de la base social para poder transformar y cambiar el rumbo que tenemos. Sobre la seguridad siempre ha habido un tema tabú. Y sí, de verdad, yo soy de La Matanza. La realidad es que sí, se percibe, pero yo voy más profundo todavía. En cuidar a nuestra juventud. Vos hablabas de la juventud y yo hablo de la juventud sana. Una juventud que tenga un horizonte y un proyecto de vida. Un horizonte que pueda planificar con un futuro, con un trabajo. Y esto ya está planificado porque está hecho el sistema a propósito para desintegrar a la sociedad. Desintegrar a la sociedad en materia laboral, desintegrar a la sociedad en materia educativa, desintegrar a la sociedad en materia familiar. O sea, se te van metiendo para desintegrar y para que no haya una comunidad organizada donde vos puedas estudiar con la panza llena, para que puedas pensar, con ese pensamiento puedas crear, con esa creación puedas pensar en un capitalismo nacional, porque el otro día hablaba yo, ¿qué es el capital? ¿El capital es la plata o cómo generás vos esa plata? Son los medios que vos tenés para generar esa plata, con tu tiempo, con tu esfuerzo, con tu producción, con tu trabajo. Entonces, si uno no le da previsibilidad a una comunidad que sepa hacia dónde va, que tenga un proyecto de país, que tenga un proyecto económico, social, solidario, donde vos te puedas ver al vecino y no tengas miedo, ni te escondas, ni nada. La realidad es que la seguridad también se da en términos de abrir los clubes de barrio, para que después de salir de la escuela puedas ir a practicar un deporte sano, con el cuerpo, el alma sana, pensando en un bienestar social. No le tengo miedo yo a discutir ese tipo de cosas. Detrás de todo eso también hay intereses y negocios, porque se mueven muchos intereses y mucho negocio, pero si el pueblo no está dispuesto a enfrentar esos negocios, los negocios van a seguir existiendo y la representación del pueblo se va a ir perdiendo. En cuanto a nuestra juventud,
¿Cómo ves a nuestro joven y qué crees que pasó desde la juventud que interpretó Milei a la juventud ahora que poco salió a votar o está desanimada o no sabe qué pensar o se chocó con una realidad que le vendieron espejitos de colores? Bueno, sin duda que el sector de la juventud es uno de los que empieza a sufrir o está sufriendo actualmente las consecuencias del modelo económico y político que viene a llevar adelante Javier Milei. Ahora, a mí me parece importante lo que decías vos también de esto no es algo novedoso, digamos, ¿no? Esto es algo que lo venimos sufriendo desde que surge nuestro país, ¿no? Que de alguna manera el peronismo, con Perón y Eva a la cabeza, logran reconfigurar, logran romper y logran crear un país justo, ¿no? Donde la justicia social, la independencia económica y la soberanía política son los pilares fundamentales y donde los únicos privilegiados de nuestro país deberían ser los niños, y así fue con el peronismo, y que no fue azaroso, porque esto de la desintegración social y el rompimiento de los lazos sociales viene desde el 55 para acá, desde el golpe. Hace poco se cumplieron 70 años del golpe que le hacen al general Perón en el 55 y que interrumpen la vida democrática de nuestro país, pero que interrumpe también el surgimiento de una nación próspera, de un país que regionalmente estaba posicionado con mucha fortaleza, donde de alguna manera se había roto ese modelo agroexportador que privaba a nuestro país y empezamos a ser un país industrializado, que empezamos a ser un modelo a nivel internacional, donde teníamos la tercera posición como modelo geopolítico y que tenían que salir a cortar. O sea, los poderes económicos concentrados, las primeras potencias mundiales y los cipayos que teníamos dentro de nuestro país, que respondían a los intereses foráneos, como decía Vita, tenían que romper con ese proceso, ¿no? Y eso se da con el golpe del 55, comenzando el proceso neoliberal que se profundizaría con el golpe del 76, otro golpe al peronismo, ya con el general no estando en lo terrenal, sí estando en lo espiritual y con Isabelita a la cabeza, llevando así una de las dictaduras más sangrientas de nuestro país, donde, por ejemplo, el gran protagonista fue la juventud de la resistencia, no solo la del 55, sobre todo la del 76, donde mucha de esa juventud termina dentro de los 30.000 compañeros y compañeras detenidos desaparecidos, y que nos rompe con toda una generación de pibes y pibas, de compañeros y compañeras que venían a plantear un país distinto, y nos rompen con una generación que sin duda alguna en los años venideros hubieran sido parte de los que pensaran un programa político o un proyecto de país. Lamentablemente no los tuvimos y nos fueron llevando a los golpes con sangre, con fuego, con fuerza, con mucha violencia. Recuperamos la democracia en el 83, pero después rápidamente vuelven a infiltrarse dentro de la fila del peronismo y aparece el menemismo en los 90 con el modelo neoliberal que termina de estallar en la crisis institucional que tuvimos en el 2001. Y eso sin duda alguna, como decís vos, no es azaroso, está pensado para que sea así, está pensado para destruir los lazos comunitarios y los lazos sociales que puedan constituir una comunidad organizada en nuestro país, esa comunidad organizada de la que tanto hablaba Perón y la que tanto promulgaba y en la que logró hacer eco en el peronismo, que hoy, después de tantos años, sigue tan vigente. Bueno, eso quiere decir que en el fondo seguimos teniendo ese espíritu, ese fuego organizador que de alguna manera se planta contra los intereses extranjeros, los intereses multinacionales y aquellos que lo único que buscan es la desgracia para nuestro país. Y sin duda alguna, Milei encarna eso muy bien, ¿no? Desde otra manera, desde otro lado, me parece a mí, pero lo encarna, no deja de ser el mismo plan económico que venía a plantear Martínez de Hoz o Cavallo en los 90. Lo vemos ahora porque el Manuelcito es el mismo, exactamente el mismo. Vienen a destruir la industria, vienen a hacer mierda a los salarios, vienen a destruir la moneda nacional, van en contra de las empresas argentinas, van en contra de las instituciones más importantes, quieren privatizar la salud, quieren privatizar la educación, vienen a destruir, como decías vos, los lazos sociales, las instituciones comunitarias, los clubes, los comedores, los espacios de organización y los espacios de construcción colectiva, vienen a romper las organizaciones, vienen a perseguir a las organizaciones políticas. Bueno, la metieron en cana a Cristina, la principal líder política y opositora al gobierno nacional y parte de la conducción del movimiento peronista. Entonces, ahí hay algo que, por el propio modelo económico de Milei, va a hacer mella en los sectores de la sociedad que lo acompañaron. Nadie se imaginó que hubiera sido tan rápido, tan vertiginoso, ¿no? Ese daño estructural sobre lo económico. A mí me parece que hoy la juventud se siente de alguna manera defraudada. Ahora, tampoco hay que hacerse el boludo con que esta crisis de representación, que también atravesó el peronismo, hace que muchos pibes y pibas vean en Milei una figura política como una suerte de ausencia paternal que lamentablemente sufre en nuestro país durante muchos años, y que encuentra en Milei una suerte de hermano o de suerte de padre que bueno, que los contiene, ¿no? Y que de alguna manera siguen poniendo su voto de confianza ahí, que me parece que fue lo que no pasó con Macri en su momento, por
propia falencia de Mauricio Macri en torno quizás a su carisma, del sector de donde viene, a cómo se posicionó y demás, que no generó ese ida y vuelta y esa lealtad con los sectores militantes que por ahí sí lo genera Milei con una base política, ¿no? Es interesante el análisis histórico que haces, porque usualmente cuando vas a la primaria y la secundaria no te lo reflejan. Y en la universidad lo tocan muy porque si vos no lees, no te lo brindan. En la universidad no hay autores argentinos, poco y nada. Entonces, sabiendo esto, es muy importante que la sociedad sepa la historia, cómo fue, porque te la cuentan de una manera, y la realidad es que cuando te dicen los 70 años del peronismo no es así. Cuando vos analizás golpe de Estado, persecución, Congreso cerrado, de dónde arranca el peronismo, siempre con los trabajadores y los estudiantes en la calle. Y vos haces un paralelismo, el cordobazo, a donde te vaya la historia, siempre los estudiantes y los trabajadores en la calle. En la década infame, los trabajadores en la calle, en el cordobazo, los estudiantes en la calle, en el 55, los estudiantes y los trabajadores en la calle, y ahora lo mismo de vuelta. Trabajadores, la CGT estuvo el viernes apoyando a los estudiantes, los universitarios, en la calle. Entonces, siempre el pueblo responde a través de cuerpo, sangre y sufrimiento las necesidades que padecen a costa de estos planes económicos de negocio. Nombraste Martínez de O, pero también estuvo Alzogaray. Entonces, cuando vos haces un reconto de toda la historia, te das cuenta que el plan es el mismo. En base a tener esa conciencia política. Yo digo que somos un pueblo politizado sin cultura política, pero lo decía. Entonces, ¿cómo hacemos para que en las universidades haya una revolución en cuanto a la historia, una reforma educativa revolucionaria donde no se diga que adoctrinamos a las personas, sino que le brindamos formación cívica y formación histórica para que pueda comprender y cuidar el patrimonio nacional? ¿Cómo ves a la juventud en las universidades? Bueno, primero me causa gracia cada vez que hablan de adoctrinamiento en las universidades, porque si hay algo que gorila en nuestro país son las universidades, principalmente la UBA, y esto lo digo como estudiante y haberme también como recibido de la Universidad de Buenos Aires, y ahora también estoy estudiando mi segunda carrera, estoy estudiando abogacía también en la UBA, y encima algunas carreras la carrera de ciencia política fue creada por los radicales. Yo soy politólogo y puedo dar fe de eso, y que autores relacionados con el peronismo, la historia de nuestro país, quizá alguna materia muy aislada, pero no se profundiza demasiado. Yo coincido con esto que decís vos, que hay que actualizar, ¿no? Tiene que haber una reforma de la educación en nuestro país que contemple las raíces y los orígenes, ¿no? Criollos, que de alguna manera pondere a todos los líderes y grandes protagonistas de la historia de nuestro país que pasan desapercibidos. Azurduy, Chacho Peñalosa, Juan Manuel de Rosas, hay un montón de héroes y heroínas de nuestro país que hoy están abajo de la alfombra y que no se los levanta. Mismo tenemos un montón de compañeros y militantes que han dado la vida por esta patria en el 55, como Val Medina, en la dictadura del 76. Digo, hay cosas que no se tocan y hay que ir a fondo con eso, pero me parece que donde hay que hacer mella realmente, cuando se discute la educación pública gratuita y de calidad, que a mí me parece que es muy lindo, que hay que defenderla y que es una bandera que tenemos los argentinos y argentinas, pero que hay que ir a fondo, ¿no? Y hay que preguntarse si ese eslogan que es tan bonito después es un hecho real, ¿no? Yo ayer contaba algo que a mí me pasó y que lo veo en otros ejemplos también, pero de mi grupo de amigos que tengo del barrio ahí en Fiorito, soy el único que logró pisar una universidad, ni que hablar de haberse recibido. Digo, muchos de mis amigos no lograron terminar la secundaria. Entonces, cuando hablamos de la educación no pública, de calidad y gratuita, hay que preguntarse por qué hay tantos sectores de la sociedad, y sobre todo los sectores populares y los que peor la están pasando, por qué no logran terminar la secundaria, ni que hablar de después estudiar una carrera universitaria. Me parece que hay que replantearse y reflexionar en torno a eso, ¿no? Lo mismo cuando se discute el trabajo, y esto lo charlamos siempre, ¿no? Cuando se discute el laburo, de los derechos laborales. Hoy la mitad del país no tiene derechos laborales porque trabajan en la informalidad. Entonces, terminamos hablando de situaciones que siguen siendo de alguna manera minoritarias, porque hoy la mayoría de nuestro país no tiene derechos laborales, ¿no? Y no va a la universidad. Entonces, también hay que reflexionar en torno a eso. Hay que defender la universidad, hay que defender los convenios colectivos de trabajo, hay que defender la salud pública, pero también hay que pensar cómo hacemos para que eso mejore y efectivamente llegue a la mayoría de nuestro país, ¿no? Si seguimos teniendo unidades sanitarias donde para sacar un turno te tenés que levantar a las 4 de la mañana y hacer una fila de 2 o 3 horas, o donde no tenés profesionales porque los profesionales cobran 2,50 pesos, tenés un problema que afecta directamente seguramente a un montón de trabajadores y trabajadoras en nuestro país. Digamos, lo vivimos cotidianamente. Entonces, el peronismo no tiene que esquivarle a esa discusión, esto que decía vos, yo no tengo miedo de plantearlo, yo tampoco tengo miedo ambos siendo peronistas. Bueno, eso hay que empezar a discutirlo con quienes toman decisiones, ¿no? Con los intendentes, con los gobernadores, con los diputados, con los senadores propios, y no esquivarle, ¿no? Y hacerse cargo también de las cosas que se hicieron mal
las cosas que no logramos resolver a tiempo y las demandas que nos quedaron, porque también, si bien esto de que 70 años de peronismo es falso, sabemos que es falso, que está la dictadura del 55, del 62, del 66, del 76, hay interrupción democrática, gobernó el radicalismo, tuvimos a De la Rúa, 5 presidentes en una semana, gobernó la derecha en nuestro país, bueno, pero sin duda también fuimos gobierno muchas veces y somos gobierno a nivel provincial y somos gobierno a nivel local y que también hay un montón de cosas que los municipios, las provincias, cuando toca a nivel nacional, tenemos que dar respuestas concretas. Voy a un punto que me parece clave y central también. Esto que mencionaba vos de la historia y de la representación. Ayer había un tema que era la rosca política. Y uno cuando se imagina la rosca política, imagina algunos referentes como Cuco, Feo y Malo, que se vienen a apoderar de cajas para llenarse los bolsillos. Cuando hablar de rosca es lo que se te viene a la mente. ¿Y qué esperás de los dirigentes? ¿Cuál es tu visión hacia los dirigentes, no como referente de un sector, sino que empiecen a ocupar los lugares de dirigentes para dirigir al pueblo hacia un bienestar social, económico y que pueda progresar? Bueno, lo primero que me surge pensar es que tienen que escuchar más y decir menos, ¿no? A todos los dirigentes, propios y ajenos. Tienen que aprender a escuchar las demandas de nuestro pueblo, que me parece que es la mejor manera después de resolver los problemas que tenemos. El peronismo, decíamos antes, hizo una muy buena elección porque logró sostener parte de su base electoral, su base leal, pero tiene el desafío de acercar a aquel votante que votó a Milei en el 2023, que veíamos antes que hay una diferencia. Por ejemplo, Milei del 2023 al 2025 pierde 2 millones de votos. Esos 2 millones de votos no se trasladó a otra fuerza política, se quedó en su casa. Muy poco, quizá eligió una tercera opción, Somos Hecho, alguno habrá venido al peronismo. Hoy ese electorado está en su casa. ¿Cómo hacemos para que los dirigentes, bueno, vos decías antes, en la tercera sección fue Cabeza Lista Magario, en la primera fue Catopodi, en la segunda fue Nani, en la sexta fue Dichiara, no sé, Raberta Mar del Plata. Cómo esos compañeros y compañeras, muchos muy valiosos, otros quizá tengamos diferencias, discrepancias, nos parece que es hora de que den un paso a costado y puedan emerger y construirse una figura superadora. Digo, esa es la humildad que esperamos del peronismo, ¿no? Esa humildad de esos dirigentes, de decir, bueno, es hora de correrme y dejar que otro compañero emerja, crezca, genere síntesis, exprese, represente, quizás viene de esos sectores, quizás es construir espacios de diálogo con sectores políticos y fuerzas políticas y organizaciones de la sociedad civil, organizaciones sociales que estén alejados, que estén afuera y que hoy no sean parte de esa mesa, y bueno, sentarse con sus compañeros, entender cuáles son las demandas que tienen, entender cuáles son las dificultades y empezar a construir síntesis de todo eso, ¿no? Me parece que hoy la militancia, lo que hoy decíamos anteriormente, bueno, que generen esa rebeldía, ese enojo, esa bronca y que todo eso se pueda capitalizar y se pueda cristalizar en mayor participación política, ¿no? Si hay algo que también hay que pedirle a la militancia es que ahora es cuando hay que militar, más que nunca, ¿no? Cuando tenemos un gobierno que está haciendo pelota a nuestro país y está en contra de los intereses de nuestro pueblo, y tenemos a una dirigencia política que está sumergida en cierta inercia, es ahí cuando la militancia tiene que agarrar a los dos del cogote y decirle, macho, vos dejá de destruir nuestro país y vos hacete cargo de los problemas que hay, posicionate políticamente, escuchá la demanda de nuestro pueblo y vamos para adelante, porque este país se saca adelante con todos y todas adentro, no hay otra, y no hay soluciones mágicas más que, nuevamente, volver a expresar y a representar los intereses del pueblo trabajador. O sea, es sencilla la ecuación, el peronismo ya lo hizo muchas veces. Y el claro ejemplo fue el general. El general se sentaba con los trabajadores y con la trabajadora y le resolvía los problemas concretos, jubilaciones, obra social, vacaciones pagas, derecho laboral, convenio colectivo de trabajo, espacios de organización, espacios de recreación, viviendas. Perón creó 500.000 viviendas para 20 millones de argentinos y argentinas. ¿Cómo puede ser que hoy tengamos un déficit habitacional de 4 millones de familias? Bueno, y tuvimos el gobierno de Cristina, tuvimos el gobierno de Néstor, estuvo Alberto Fernández. En nuestro país hay 6.647 villas y asentamientos, hay 10% de la población argentina viviendo en condiciones deplorables, en condiciones de informalidad absoluta, sin agua, sin luz, sin cloaca, sin gas, sin asfalto, sin seguridad en la tenencia de su vivienda. Bueno, de alguna manera hay que empezar a resolver esos problemas, ¿no? Y hay que empezar a hacerse carne de esas situaciones, ¿no? Hay que dejar de hacerse el boludo con problemas tan sencillos. No hay que irse a África para ver que hay personas que no toman agua potable. Tenés que irte acá, a Verazategui, a Loma, tenés que irte al fondo de La Matanza, vos sos de La Matanza, lo vivís ahí, ¿no? No hay que ver un videito en TikTok de lamento por los compañeros africanos, ¿no? Que hay que solidarizarse y todo, pero acá en nuestro país tenemos esos problemas, tenemos gente con malnutrición, ¿no? Entonces, bueno, el peronismo tiene que hacerse carne de eso y yo confío y estoy completamente seguro que lo vamos a lograr, que vamos a retomar el rumbo, que cuando nos toque volver a hacer gobierno lo vamos a hacer de la mejor manera posible. Se pasó la hora volando, te agradezco mucho la participación. Espero que no sea la última vez que nos veamos, estoy seguro que nos vamos a ver muchas veces más. Si no es acá, será en la militancia en la calle, porque nos vamos a volver a encontrar. Esto que genera el peronismo, que todo el mundo le quiere poner el último clavo y cada vez salen más hormiguitas de la calle,
y me parece que esto es lo que hace sentir a la patria. Sentir a tu patria, defender a tu patria y defender el lugar donde vos habitás, donde vos crecés, donde vos te desarrollás, porque esto viene por el agua, por el petróleo, por el gas, nos van a dejar sin país si nosotros no tenemos conciencia de luchar y saber por qué luchamos. A los representantes y a los dirigentes siempre les digo, la bandera argentina en el corazón y en el escritorio para tomar las decisiones en beneficio del pueblo argentino y de la patria argentina. Últimas palabras para cerrar. Un poco hago mella y suscribo todo lo que decís a la militancia política, a los argentinos y argentinas que sigan apostando en el peronismo, que en octubre nos vote, a la militancia que salgamos a luchar, que estemos en los barrios, que estemos en la universidad, que estemos en nuestro puesto de trabajo organizándonos y dando la pelea, que vamos a sacar a este país adelante. Así que muchas gracias por la invitación, por el espacio y completamente a disposición. Esto es, así pasó Matías Cáceres, esto es Independencia Colectiva. La semana que viene.